Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Eduardo Peta San Martín. Gracias, presidente. Celebro en primer lugar el regreso de los colegas para ocupar este lugar como lugar del centro de nuestro debate y también el nivel del debate que nos permite a todos expresarnos de una manera distinta muchas veces, y eso es lo que construye dentro de la democracia. Quisiera responder varios puntos, pero lo voy a hacer así muy brevemente en cuanto a esas respuestas. Primero al senador Juan Manuel Bóveda, cuando, disculpe que lo mencione, cuando señalaba que había una comisión, perdón, José Manuel Bóveda, perdón, disculpe. Vamos a escuchar al senador que está anunciando la palabra, por favor. Adelante, senador Peta. Sobre el tema de las modificaciones del reglamento, que había hecho un reclamo, se hizo un trabajo con 3 personas que fue parte de una comisión aprobada por este pleno. Conforman dicha comisión para modificar los reglamentos el senador Zaguier, el senador Garavena y quien está hablando. Se hizo un trabajo, se concluyó, se solicitó en una sesión ordinaria tratarlo, iniciamos su tratamiento y en forma posterior nuevamente se derivó a esa comisión y con un mandato de remitir copias a todas las bancadas para que en el plazo de 15 días se expidan sobre observaciones para volver a una sesión y terminar modificando un reglamento que sí necesita actualizaciones. En consecuencia de esta forma, justifico a esa comisión especial conformada por esta Cámara de que ya hicimos el trabajo, solamente que hasta la fecha, y pasó 1 año y medio o 2, las bancadas no han hecho observaciones alguna con relación a las modificaciones, con excepción de la bancada del Partido Liberal, donde el doctor Zaguier había hecho algunas observaciones. Con relación a lo que se estaba hablando y por allí querer ir atrás al 25 de agosto y pretender de alguna manera declarar la nulidad de aquella sesión porque no existieron dictámenes y comparar aquella sesión con el atropello que se produce en esta última intentona de modificar la Constitución, hay mucha diferencia. Iniciando de que el presidente Robert Acevedo estaba en ejercicio, el proyecto de enmienda del 25 de agosto se da entrada ese mismo día, estando presente 44 senadores en sala. Es decir, desde el momento en que ingresó, los 44 fueron notificados del proyecto. A partir de allí, el Pleno, en sesión ordinaria del jueves 25, remite a las comisiones respectivas como corresponde. Un procedimiento reglamentario. En esa misma sesión se presenta una sesión extraordinaria para las 13 horas y al cierre de la sesión el presidente Robert Acevedo le dice a 44 senadores: a las 13 horas tendremos una sesión extraordinaria. Eso equivale a debida y válida notificación para el cumplimiento de sus obligaciones, estar presente en las sesiones ordinarias o extraordinarias, dice nuestro reglamento. El senador el senador Oviedo Mato señaló, dijo, pudo haber sido nuestra torpeza de habernos ido. Me quedo con esa palabra. No se puede después alegar nulidad invocando su propia torpeza
es un principio dentro del derecho. Con relación al dictamen, si existió o no existió, tenemos nosotros información de los dos directores de bancada. Aquí tengo. Y al terminar esa sesión ordinaria, como era una sesión extraordinaria para tratar ese proyecto de enmienda, no es necesario estar esperando el siguiente miércoles, porque si no entraríamos en una sesión extraordinaria sin dictamen. Entonces corresponde en atribución del presidente o de los presidentes de las dos comisiones convocar o notificar o hacer los dictámenes. Los senadores estaban en sala, se le notifica y se invoca de que se preparen los dictámenes respectivos, y aquí está, por orden del senador Adolfo Ferreiro en la Comisión de Asuntos Constitucionales y por orden de el senador Enrique Baqueta en la Comisión de Legislación Codificación. Consecuencia, se preparan dictámenes y le voy a dar un ejemplo nomás los que estaban en sala, porque la sala es ahí y también en la sala donde el recinto que está contiguo, que hace parte de la sala de sesiones, estaban presentes Enrique Baqueta, Arnaldo Yucio, Eduardo Peta, Fernando Silva, Carlos Amarilla Cañete. En un total son 5 de 9 que hacen parte de la Comisión de Legislación. Hubo quórum y si firman 2 personas el dictamen, no implica nulidad alguna. No implica ni nulidad alguna. Voy a dar un caso. El senador Núñez, disculpe que lo menciones, hay un antecedente donde él firma solo, rechazando aquel proyecto que ordenaba retirar todas las placas de la época de la dictadura, y el dictamen ingresa como válido. Es decir, eso no determina, el reglamento no dice tal cosa, que tiene que tener la mayoría expresado en el dictamen correspondiente, al contrario. El artículo, le voy a dar de referencia, si me permite la lectura, el artículo 82 señala en los despachos de comisión, cuando no hubiese unanimidad, ni siquiera exige mayoría simple, entre sus miembros podrán los disidentes presentar su propio dictamen y sostenerlo a la discusión en sesión. Eso quiere decir de que un dictamen puede tener por el rechazo 2, por la aprobación 3 y por la aprobación con modificaciones 1. Es decir, el dictamen en sí no determina quórum, sino la información que dan los funcionarios si existía o no esa cantidad de personas para sesionar, y hubo quórum y correspondió a una sesión extraordinaria de la comisión atendiendo a la convocatoria. Entonces está, creo que bastante claro, y no voy a entrar a ahondar, y si queremos seguir con ese debate, no tengo ningún problema para hacerlo en otra oportunidad. Quisiera hacer un relato, un poco en defensa también de la mesa directiva, de lo que pasaba aquel día 27, fue el lunes. Habíamos recibido un pedido de modificación de reglamento, una sesión extraordinaria, y expresaba para qué era, pero no estaba el documento adjuntado, y el reglamento exige la presentación del documento. Entonces era más o menos 16, 17 horas, estábamos recibiendo eso y comenzamos a preparar la respuesta. El senador Robert Acevedo no estaba por la ciudad ni en el Senado, en consecuencia estaba en ejercicio de la presidencia, y ya se le preparó una respuesta para que al día siguiente pudieran los colegas que presentaban acompañar, adjuntar el documento que faltaba, que es parte y es una exigencia de nuestra reglamentación. En esa noche, cuando yo salgo ya 7:45 más o menos, me encontré con que el Senado estaba lleno de policías. Me pareció extraño que habían cerrado las puertas del garage, que
honestamente nunca los vi cerrados, ni siquiera los días feriados o domingos, y estaba totalmente cerrado. Yo no pude salir. Entonces le pregunto al oficial de guardia, le pregunto qué estaba pasando. Y me dice, está en una patrullera el comandante dando vuelta a la cuadra y él ordena que el edificio sea cerrado y que se disponga un despliegue policial. Y le dije, pero dentro del recinto también, ¿quién ordena? Le dije, no se me consultó porque estaba en ejercicio de la presidencia. O en su caso le llamaron al presidente, ¿usted no tiene notificación? No, yo recibo orden superior y es así. Bueno, le dije, me levanto, voy a salir, pero yo creo que van a venir para las 9 de la noche senadores a una reunión que estaba prevista y usted tiene que garantizar que esto esté abierto. Se dispone que se abra y después pega una vuelta después de 15 minutos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque desde el día lunes, desde el Ministerio del Interior y ya con acuerdo de varios senadores, se había dispuesto la estrategia que el día martes era el día D para provocar lo que querían provocar. Si me permite el uso de la sala técnica, quiero poner un documento que se publicó por ABC Color, donde hoy se invocó aquí, si me permite. Sí, está autorizado. Ahí está un documento donde hoy se invocó de que la única autoridad es el presidente para que disponga la custodia, y dice el reglamento, eso no estoy inventando, dentro del recinto del Congreso. Y aquí vemos que se dirigen esa misma tarde del 27, un grupo de senadores pidiendo seguridad y que disponga que la policía custodie y garantice el acceso y salida, etcétera. Es decir, usurparon ya ahí atribuciones inconsultas al presidente, dirigiendo a la comandancia de la Policía Nacional, y este es la sorpresa que al día siguiente nos encontramos, que todos los pisos de la policía, del Congreso, había boina negra y otros policías, gente que nunca vimos que sea parte de la seguridad. Inclusive quiso entrar un francotirador y el presidente suspende, hay fotografías en la mesa de entrada, en la puerta de acceso, y que no se le permitió el acceso. Pero aquí habían personas que en contravención a lo que dice que quien tiene la custodia y la seguridad del Congreso es el presidente. Pero aquí hay senadores disponiendo otra cosa sin consultar con la presidencia. Eran actos preparatorios del atraco del día martes. El día martes se le da la respuesta, 28, y nos encontramos ¿con qué? Con que se dan cuenta, y hoy reconocieron, que no presentaron el proyecto y presentan el proyecto un rato más. Entonces el presidente le dice, señores, lo rechazamos porque no se puede fijar una sesión extraordinaria, porque no agregaron lo que querían tratar y no puede ser objeto de un orden del día conforme al 184 de la Constitución. Entonces se dan cuenta del error que cometen, hoy reconocido aquí en sala, y dicen, bueno, vamos a reparar el error, traigan el proyecto. Fueron y trajeron el proyecto y hacen un siguiente pedido de sesión. Ahí. Piden para las 9:30 la sesión y la mesa de entrada. Fíjense, hasta ahí respetaban la mesa de entrada, todo pedido. La sesión dice, hora de pedido para la sesión extraordinaria a las 9:30, y la mesa de entrada señala las 10:30. Es decir, no sé si hubo cambio de horario, qué pasó ese día, pero evidencia un error grave de presentación, nuevamente errores, nuevamente torpezas, como ellos mismos se definieron. Allí está, es un documento. Cuando respetaban la mesa de entrada, cuando respetaban la secretaría,
Entonces el presidente dice lo siguiente: en uso de las atribuciones del 184 de la Constitución Nacional, que establece claramente que en el término de 48 horas se va a fijar y se convoca para dar entrada al proyecto que querían, se convoca para las 8:30. Íbamos a durar muy poco tiempo si esperaban el jueves, porque le íbamos a dar entrada, se cerraba y abríamos la sesión ordinaria el jueves. No, pareciera que todo el acto preparatorio de copamiento policial, boina negra en los pisos, todo ese equipamiento, todo ese despliegue, toda esa estrategia que establecieron, hacen de que permanezcan en sala. No había sesión, se le había comunicado a través de la presidencia que la convocatoria en uso de sus atribuciones fue para el jueves a las 8:30, pero se permanecía en sala. Había periodistas, había un montón de gente. Pero sabíamos que venía algo, percibíamos que venía algo, y que en algún momento dado la intención era de que Julio Velázquez, el senador Julio Velázquez, vicepresidente segundo, se sentara en la silla de la presidencia, que es allá donde usted está, presidente, en este momento. Y si no hubiera estado, si hubiera estado el senador Julio Velázquez, tendría que él estar ocupando ese lugar ahí donde dice el cartelito presidente. No dice que acá dice Eduardo Peta, senador, ahí dice presidente. Entonces, estábamos esperando y se produce el evento que todos conocemos. Entonces se le explica que estaba quebrantando el artículo 37, que no estaba en ejercicio de la presidencia, los reglamentos, no estábamos en sesión, y se ordena que se corte el micrófono, que no sé quién había autorizado, que también es una atribución del presidente cortar el micrófono, está en el reglamento, no es una arbitrariedad, está escrito. Entonces se impide, pero él le da entrada, y hoy dijeron aquí, ellos mismos, que estaban respetando a la presidencia. Cayeron en contradicción hoy, están todos grabados estas declaraciones, donde dicen que estábamos en una, que él no abrió una sesión, que no le dio entrada, pero entonces explíquenme el siguiente material. Esta acta creada, esto es delito, señores. Esta acta fue creada donde nos ponen a nosotros como presentes. Un acta sin número, un documento sin número, está firmado por los 25, normalmente no firman 25 senadores un acta. Pero al otro lado, ponen así en la despedida de su acta, ponen allí 25 senadores, se responsabilizan del contenido, un poquito más arriba, del contenido del documento. Nunca he visto un acta de esta naturaleza firmada por 25, donde se nos mete a nosotros, que no estábamos presentes, diciendo y afirmando que lo que hizo el senador Velázquez fue una sesión. Esto es un documento de contenido falso, tipificado como delito en el Código Penal, y nosotros tenemos la obligación de denunciar al Ministerio Público, hagan lo que hagan con él, pero tenemos la obligación de hacerlo. Aquí existe un documento que le dan ingreso, dice el contenido de esa acta. ¿A qué cosa? Al proyecto. ¿Qué proyecto? Si ya no le dieron entrada, le pasaron directamente a Julio Velázquez, le pasaban al senador Julio Velázquez, allí entre las bancas, él tenía en su mano, no le dieron entrada como los anteriores. ¿Por qué la pregunta? Si la regla de juego de nuestro reglamento dice que debe darse entrada. Era que la intención era atropellar. Queda en evidencia la conducta de 25 colegas senadores
del atropello, de la usurpación de autoridad, de la producción de un documento de contenido falso, de la incorporación de personas que no estábamos en esa sesión, es más, no existía sesión, y hoy lo reconocieron que no lo era. Entonces, ¿abrió o no intentó abrir la sesión el senador Velázquez como vicepresidente segundo? ¿Podía hacerlo? De ninguna manera, conforme al 37, porque estaba el presidente y estaba el vicepresidente primero. Y recién cuando faltan estos por ausencia, muerte o impedimento, y no había ninguno de los tres elementos, ninguna de las tres causales para que él pueda asumir como segundo. De allí se van a la sala del Frente Guazú y todo lo que conocemos, con un documento que sacan ahí de modificación del reglamento. Pues modifican primeramente el reglamento, luego piden una sesión extraordinaria a las 2:30. Se dirigen otra vez como corresponde. Aquí no se dirigieron como corresponde. Presentan en secretaría a las 2:30 del día martes 28 y piden una sesión extraordinaria ¿para qué cosa? Para aprobar el reglamento. ¿Qué le dijo el presidente? Me ratifico conforme al 184 y ya fue fijada la fecha para dar entrada. Porque ellos querían saltar el tema de la entrada, que está en el reglamento. Quería que el presidente convalide llamando a extraordinaria para tratar ya, teniendo como aprobado la entrada o el ingreso en una sesión que nunca existió. Desde su inicio, el acto es nulo. Y los que conocemos el derecho, no produce consecuencias, es decir, todas sus consecuencias son nulas. Cuando el senador Silva Facetti dice que es la Corte la única instancia, el artículo 202 de nuestro reglamento, de la Constitución, sobre nuestros deberes y atribuciones, recordarle, porque ya le escuché por radio varias veces, que el único que interpreta la Constitución es la Corte. Y aquí está escrito, en el 202, numeral 2, dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución. Es atribución nuestra interpretar la Constitución para que pueda después rectificar un poco a través de los medios de que la Corte es el único órgano. No, nosotros cuando vamos a aplicar y crear una normativa, no podemos dejar de interpretar la Constitución, y también cuando aplicamos el procedimiento legislativo no podemos omitir la interpretación de la Constitución. Y velar, que dice en el numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en la atribución que tiene el presidente del Congreso en el artículo 41, numeral A, inciso A, dice cumplir y hacer cumplir. ¿A quién? A nosotros. Él tiene esa potestad, esas atribuciones, de hacer cumplir la Constitución y hacernos cumplir y hacernos observar. Entonces, cuando se dirigió el presidente Robert Acevedo a los 25 colegas, siempre lo hizo en el marco del reglamento y de la Constitución, y lo hicimos por escrito. Después viene aquello de la reunión privada con Robert Acevedo, tratando de ver, y el oficialismo. Los emisarios dijeron, el oficialismo dice que te vamos a cambiar a vos y a Robert y a Eduardo Peta. Y nosotros no estamos en esa línea, presidente. Se fue el jueves. Y el día viernes se produce el evento cuando muchos colegas no estaban. No es lo mismo que aquella vez que estaban y se retiraron, sino aprovecharon en menos de media hora. Presentan. Y antes de tener una respuesta, ya lo veíamos a los colegas dirigiéndose a la Cámara de Diputados a presentar el resultado producto de un acto nulo, de un lugar de sesiones que no es el lugar donde se tiene que sesionar, donde se puso custodia enfrente, donde la prensa no pudo ingresar, donde fue cerrada el recinto. Y resolvieron a espalda, violando los principios de la democracia y violando los principios de la transparencia, que es lo que señala un poco después la carta de la manifestación de los Estados Unidos a través de su embajada,
recomendando transparencia y respeto a los principios de la democracia, era un mensaje directo a esas actuaciones que se estaban haciendo. Con relación a qué más quebrantaron, la sustitución ya hablé, el artículo 45 del reglamento habla claramente de las atribuciones que tiene el secretario. En el A dice redactar las actas, las notas y comunicaciones oficiales del Senado y refrendar la firma del presidente. En el B dice computar y verificar el resultado de las votaciones y tomar nota por escritos en las votaciones nominales. El G dice copiar en un libro especial, rubricado por el presidente, el acta de cada sesión, salvando al final las interlíneas y enmiendas. Recordarle que esa reunión que tuvieron, parodia de sesión en la bancada del Frente Guazú, no estaba el secretario general, ni los taquígrafos, ni ningún funcionario. Entonces todo lo que han asentado también es actos nulos, sin valor y violatorios a estas disposiciones reglamentarias que son de rango constitucional según lo dispone nuestra Constitución. El 45H, custodiar el libro de acta. ¿Quién? El secretario. Y hoy ya nos amenazaron de que la próxima sesión extraordinaria se va a aprobar. Es decir, nos van a obligar, nos van a imponer una mayoría para aprobar el acta de la sesión anterior, supuesta, la parodia esa de sesión. Un acto nulo, obligarle a que esta Cámara en una extraordinaria se imponga un acto nulo. El contenido del acta, artículo 46, leo porque para que podamos recordar nomás, yo creo que todos han leído el reglamento. El 46 dice las actas deberán consignar el lugar y la hora de apertura de la sesión celebrada, los nombres de los senadores presentes y de los ausentes. En ese documento que han producido, eso no existió, tiene que estar numerada. Nos meten como presente a los que no estábamos en la reunión esta del Frente Guazú, y también puede encontrarse vicios sustanciales de forma a todo lo actuado. Contenido de taquígrafo está en el artículo 49, ya no voy a leer eso. Y el lugar de sesiones, el 87, sí decirle que el 87, que es el lugar de sesiones, dice los senadores no podrán reunirse en sesión fuera del local de la Cámara, salvo caso de fuerza mayor. No hubo ningún elemento invocado de fuerza mayor, no hubo ninguna nota dirigida al presidente del Senado diciéndole, señor, tenemos problemas, venimos a pedirle por fuerza mayor hacerlo, qué sé yo, en otro lugar. Ahora, como ahora se dio con el incendio y no podemos estar allá, eso sí es fuerza mayor. Y estamos aquí en una sala bicameral. No hay lugar de sesiones para las comisiones, ya reestructuramos todo y se le notificó. Eso sí es fuerza mayor. Pero no salir y retirarse y usurpar las funciones de un presidente y encerrarse en un recinto, eso no es fuerza mayor. Hay amenazas, no podíamos, y salen a decir, pero denuncien al Ministerio Público. Es muy simple el procedimiento cuando se quiere hacer bien las cosas, pero cuando te querés complicar, te complicás. Y quiero decirle a los 25 que han errado en todo lo que han hecho. Se han equivocado y en lo más profundo saben que se han equivocado el camino que han adoptado y pretenden que la Cámara de Diputados convalide. ¿Qué hacen? Si me permite, voy a seguir hablando. Usted habló 2 veces. Prestemos la atención al colega que está ahí, exponiendo, por favor. Resulta que el presidente de la Cámara de Diputados, el representante de los Estados Unidos, casi lo canonizó por ser el mediador de la crisis. Yo quiero recordar un documento que tengo aquí a la vista
donde él convoca una sesión extraordinaria inmediatamente del atraco aquí en el Senado y dice 45-39, todo perfectamente coordinado. El 31 de marzo del 2017, cuando ya se fueron allá a llevarle todos los actos nulos, el diputado Hugo Velázquez Moreno dice: convocar a sesión extraordinaria a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día 1 de abril del 2017 a las 9:30 horas. ¿Para qué? A fin de dar entrada al proyecto de enmienda. Imagínense. De los artículos 161, 197, 229 y 235, todo orquestado. Y decirle, por lo visto no manejaba la información porque dice que fue el que me dio en la crisis. No, señor, fue el que detonó la crisis, porque cuando se produce el atraco y el atropello aquí, él inmediatamente convocaba para el día sábado, para consumar absolutamente todo. Y allí vino la ciudadanía a defender este atropello a la Constitución. Hecho que hizo, ¿qué pasa? Que 30 manifestantes estén frente a la policía y ya se reprima a un joven que tenía anteojos, no lo conozco, y este joven a la altura del pómulo, hay imágenes, va junto al comisario a reclamarle. Y los cascos azules, que eran más de 500 contra 30 manifestantes que estaban a las 4 de la tarde, cuando ya convocaba Hugo Velázquez a sesión extraordinaria para el día sábado. ¿Qué le paró a Hugo Velázquez? Su interés de mediador. Nunca le paró la lesión grave a la altura del rostro de su propio colega y la muerte de Rodrigo. Eso le paró a Hugo Velázquez. No le paró su voluntad ni su espíritu mediador a un conflicto. Él estaba siendo cómplice de esta situación y el documento habla. Para aclararle nomás al emisario americano, el momento de decir lo que dijo, que felicitaba a la gestión mediadora, de ninguna manera. ¿Y qué pasa sobre el hecho ahí? Defiendo un poco la conducta de los senadores que tuvimos aquí con hijos algunos. Es decir, nosotros prendimos fuego para suicidarnos todos, un suicidio colectivo adentro. Es decir, nosotros prendíamos fuego para matarnos adentro del Senado. Que más absurdo imposible. Cuando se produce la represión al diputado, cuando se produce esa represión al diputado, un parlamentario, una autoridad, decidimos los colegas que estábamos en el Senado ir a intervenir. Y en ese momento fuimos, y los 30 manifestantes subieron hacia 14 de mayo y quedaron replegados, y nos pusimos nosotros, hay imágenes, delante de los carros hidrantes y delante de los escopeteros cascos azules, y levantábamos las manos diciéndole, con periodistas, diciéndole que paren, porque estaban disparando. No paraban, estaban ciegos. Por allí Burgos dijo, no, tiraban piedras. No es cierto, porque si no hubiéramos ligado nosotros la pedrada si estábamos en el medio. Y no tenían discernimiento de qué, de quién estaba enfrente. Estaba el presidente del Congreso, el vicepresidente y otros senadores. Los medios de prensa estaban enceguecidos esos muchachos. ¿Por qué? Porque le hacían dormir sobre la escalera aquí de esta plaza días, porque esto fue planificado mucho antes del lunes, pero desde el lunes 27 estos muchachos estaban rodeando el Congreso porque estaban a la orden de senadores y diputados para llevar adelante el atraco. Y en ese momento, ¿qué pasó? Recibe la represión un grupo de senadores, entre ellos el presidente. Ya se habló, hay imágenes. A nosotros con carro hidrante tuvimos que retroceder y le llamamos a una reunión. ¿A quién? Al encargado del operativo. No había gente todavía. Como 5 de la tarde. Y le decíamos a
a Prudencio Burgos, le decíamos, señor, en carácter de rogativa, por favor, tu muchacho, esa primera línea, esa va a terminar matando gente, hermano. No tiene discernimiento quién es el que está enfrente. Disparan. No hay profesionales en tu equipo. Aquí ya el presidente, cuando hablé yo en ese momento, ¿por qué? Porque el presidente había sufrido una descompensación y estaba siendo atendido también. Y Prudencio me reconoce el hecho. Me reconoce el error. Quiso justificar que pedradas, etcétera, y que sí, que podía haber empujado, y que iba a cambiar la primera línea, y que iba a reemplazar por más profesionales, porque es cierto que estaban hace muchos días y cansados. Pero decía, no hay orden de disparar. Sin embargo, insistieron con eso. Pido escuchar y mirar el video de la reunión que tuvimos con Prudencio Burgos. Esa tarde nosotros los violentos, los que queríamos atropellar, le pedíamos que respete la ley del marchódromo, que garantice la manifestación, pero sin represión. Y me pidió Prudencio Burgos que sacara un comunicado pidiendo tranquilidad, y me fui y leí, cumpliendo el acuerdo con la policía frente a toda la multitud. Ahí ya era de noche. Y hice la lectura pidiendo a toda la multitud tranquilidad. Nosotros éramos los que le decíamos, vengan y atropéllenos, estábamos haciendo un teatro. De ninguna manera. Estábamos queriendo, y le decíamos a Prudencio, tus muchachos van a terminar matando gente. Y ahí están las imágenes. Adelante, senador, sala técnica. De este lado no había agresión porque estábamos nosotros puestos en la primera línea. Le pedíamos a tus atormentados, controlados, antimotines. Vos no podés tener en primera línea unos matones. ¿Cómo vos seleccionás el grupo? Esos tipos están desequilibrados acá, dormían sobre la escalera. Estaban durmiendo acá, esos tipos tienen que ir a dormir en su casa. Ellos están renegados contra tu orden y salen a matar. ¿Cómo nos van a discernir que estaba el presidente del Senado, estaba varios senadores diciéndole pare? Y nos agreden a matar directo. Yo te pregunto, ¿o hay una orden para liquidarnos? Te pregunto, ¿o están descontrolados? ¿En qué momento usás los balines frente a senadores? No están manejando la situación. Tenés que ir empujando con tu gente, en todo caso cerrar otra línea, pero no podés jugar a los senadores a matar de frente. Esa gente te va a meter en problemas, va a matar gente. O esa es la orden, comisario. Explícame la cual es tu profesionalismo. Muy bien, señor senador. Realmente es una situación para mí penosa. Yo me fui justamente cuando he visto esa situación y bueno, ahí se calmó, por lo menos pudieron la gente ir a un lado para que se pueda contener la situación. Yo fui el que gritaba, paren de disparar, paren de disparar. Y hay varias situaciones que ahí se van a hacer. Usted mismo dice, a lo mejor estamos acá desde lunes, que esa gente con la atención que tiene, es que vino un grupo, quiso atropellarse, quiso pasar. Quisieron pasar por la calle 14 de mayo. Entonces, el primero. Entonces comenzaron a tirar piedras. Y bueno, y lastimosamente comenzaron a disparar. No se dio la orden de disparar. El personal, cuando tiene una situación, ellos tienen una regla, contener, y usan sus fuerzas para poder contener. Perfecto. Ahora en el segundo escenario, la gente estaba arriba donde yo ya soy testigo. Sí. No sé si vos estabas siendo testigo. Arriba sobre el 14 de mayo. Sí. Acá estaban siendo todos calmados. Ya no había cosas porque estábamos expuestos nosotros, vimos un cacotazo y vamos a ligar nosotros. Le pedimos. Y fuimos a decirle, paren. Y reprimieron igual. Yo me parece acercarlo delante, perdón, y le dije, por favor, paren. Y por toda respuesta doble de la vida. Yo me agaché, mojé todo aquí, pero
Era inconcebible que ese modo de acciones. Yo Y no después sé. cuando te vas, cuando te tiran el agua y te estás yendo ya, cuando tu personal tiene que ver que el que estaba ahí, que no éramos manifestantes, sino gente que mediábamos la crisis, cuando estamos retrocediendo por el agua, porque nos tiraba agua, no hace falta los balines de goma. Y ahí sí, aprovecha que entre balines de goma y agua, tu gente está descontrolada, hermano. Solucioname porque vas a matar gente. Te pido por favor que vas a matar gente. Para, digamos, tranquilidad mía también y de todo, hablé ahí, estaba el diputado Salinas, diputado Amarilla, y le pedí que no tire más las piedras. Yo le di la orden, no disparen, y estuve gritando aquí, no disparen. Igual venía la piedra, y ya también tiré. Ahora por lo menos está conteniendo los dos diputados que están ahí. Vino para Guayucuba y atropelló. Pero a usted ahí está así protegiendo, así que de ese tema vamos a hablar después. Usted está del otro lado, así que con cuidadito, ¿eh? Acá no hay dos bandos. Acá estamos los que defendemos la Constitución y ustedes que estuvieron defendiendo a los atracadores y a los golpistas. Porque usted estaba ahí con Usas, y encima me estaba filmando con lo que estaba diciendo. Así que mucho cuidado con Usas, ¿no? Porque están entrando en un terreno muy famoso. Sí, señora. Acá está un poder del Estado y ustedes estuvieron defendiendo a usurpadores y atracadores. Así que mucho cuidado, por lo menos eviten una muerte, por lo menos hagan eso. Yo te pregunto, ¿no conocen tu personal a las autoridades? Claro. ¿Cómo entonces lesionaron a un diputado? ¿Cómo lesionan al presidente del Senado? ¿Cómo lo reprimen a otros senadores? Esa gente, yo te digo, comisario, cambiarme esa línea. Ese te va a terminar matando gente. Te pido que sea un grupo que está descontrolado, no discierne. Entonces, si vos no tenés mano de este asunto, cambiame por favor, porque esto va a pasar a una situación incontrolable y de crisis. La gente se va a desesperar. Garantizarnos todo lo que es la ley del machódromo, que inclusive hasta esa esquina está permitido. Por si usted no sabe, hasta 50 personas pueden ir caminando y ponerse frente al palacio. Lea la ley del machódromo antes de venir a hacer un operativo. 50 personas pueden ir marchando, es decir, nosotros los senadores podemos ir hasta el frente del Palacio de López. Lea la ley del machódromo, pero no nos reprima, tampoco esa es la intención. Entonces, si esa zona es una zona que está permitida por la ley, ¿por qué usted reprime? ¿Por qué usted reprime en esa zona? Bueno, ante todo, señor senador, nosotros estamos asegurando este edificio. Digamos, las personas que venían, tenían la intención de entrar, y le dijimos, no sirve, vayan a la plaza. Ahí está la plaza está asegurada. Adelante, ellos querían avanzar sobre 14. Sobre 14. Allí, sobre 14, acá enfrente, hacia la plaza. Pero escuchando una cosa, ¿garantizar a quién? Y Bueno, Adelante, senador. sí. Aquí se demuestra claramente nuestra intención de que tenía que garantizar el edificio, tener gente profesionales y no tener personas que salgan a reprimir y a matar. Con esto demostramos que en ningún momento los senadores, porque hubieron imputaciones muy serias, la de hoy, señalar de que somos nosotros los que hemos provocado violencia, odio, confrontación. Estamos ante una autoridad policial que copó desde el lunes 27, con otras intenciones. Y culmina en una madrugada trágica dentro del Partido Liberal matando a un joven. Es más que evidente que nosotros también queremos y exigimos que todos estos, más los que estaban arriba de ellos, dando órdenes, tienen que ser investigados por el Ministerio Público y no caer solamente sobre los subalternos. Conste que le avisamos que queríamos seguridad y que tenían ya una policía totalmente descontrolada. Gracias, presidente. Gracias, estimados colegas. Gracias, señor senador.